Ya. Bien, ahorita me toca presentar a mí, soy Oscar Arias. Espero no vengan con mucha pesadez después de la comida, trataré de mantenerlos entretenidos. También de pronto podrían empezar a traer café, entonces tratemos de tenerlos entretenidos. El tema del que voy a hablar es por qué NAC en las redes inalámbricas. Esto puede ser una respuesta muy sencilla, donde todo se traduce a por un tema de seguridad. Y con eso podríamos terminar la presentación, pero ¿qué tema de seguridad? ¿Cómo nos ayuda en la parte de seguridad? ¿Qué podemos hacer con un NAC en redes inalámbricas? Y cómo lo podemos implementar justamente. Y en este punto de cómo lo podemos implementar es donde vamos a abordar cuáles son los retos al momento de implementar un NAC inalámbricas y en base a eso responder la pregunta de por qué un NAC. ¿Desde el inicio? No. Ok. Ok. Sí, parte de al ver los retos que tiene el implementar, cómo podemos responder, por qué lo necesitamos, para qué lo necesitamos y no solo quedarnos con la parte de es por un tema de seguridad. Iniciamos con parte de estadísticos. Hace poco platicaba con un colega donde me comentaba que en el primer trimestre del 2022 se realizó la misma cantidad de ataques que todo el 2021. Entonces, eso se traduce a que realmente los ataques cada vez se multiplican más hacia los sistemas, no solo de red, también temas servidores, VPNs, y esto lleva a un punto exponencial bastante grande. El otro punto del NAC, porque en redes inalámbricas, es que todos los dispositivos de IoT están creciendo a nivel global, y aquí unas estadísticas: el 57% de los dispositivos de IoT son vulnerables a ataques de gravedad alta a grave, ¿no? Entonces, necesitamos proteger esos dispositivos de IoT. Incluso hay países como Bruselas, en donde se está implementando una ley para justamente solicitar a esos fabricantes de IoT que metan más seguridad. Sí, yo creo que sí. Porque de pronto se va. Recopilando el tema de Bruselas. Justamente Bruselas está trabajando en una ley que se llama la Ley de Ciberresiliencia, donde está obligando a los creadores de dispositivos de IoT a tener sistemas de seguridad y justamente hacerlos más robustos a los ataques. Entonces, nuevamente, ¿por qué NAC? Justamente de acuerdo a PwC, los sistemas de control deben preguntar quién, qué, dónde, por qué y cómo se conecta a nuestra red o a nuestros sistemas. Y aquí justamente pasamos al primer reto de instalar un NAC en redes inalámbricas. Siempre llegamos con la pregunta de ¿sabes qué está conectado a tu red? El 70% de las ocasiones nos dicen no. E incluso cuando nos dicen que sí saben qué está conectado y cómo está conectado a su red, al momento de realizar un assessment o realizar un inventario, nos damos cuenta que no sabían qué estaba conectado y cómo estaba conectado a la red inalámbrica. Esto sin mencionar todo el tema de la red cableada. Entonces, ¿por qué es importante esta pregunta e iniciar con esta pregunta? Porque realmente cuando pensamos en una red inalámbrica segura, nos imaginamos una red donde tenemos máquinas corporativas, las cuales pertenecen a dominio, y entonces pensamos en una red donde vamos a implementar 802.1x, si se puede con certificados mucho mejor, y con eso acabamos la implementación de una red inalámbrica segura. Pero la realidad es que los escenarios están cambiando y tenemos múltiples escenarios. Por poner unos ejemplos, en centros de distribución y centros de producción, de pronto tenemos más handhelds que laptops, por ejemplo. Tenemos sensores de humedad, tenemos sensores de proximidad, tenemos controles de acceso. Todo eso, ¿cómo lo vamos a conectar de la forma más segura a la red inalámbrica? Si bien los sistemas corporativos los podríamos más o menos controlar, ¿qué vamos a hacer con todo lo que no podemos controlar?
Y entonces aquí tenemos que tomar mano justamente de lo que nos ofrece un NAC como tal. Hay muchos dispositivos y me atrevería a decir que la mayoría de los dispositivos de IoT no soportan 802.1x, entonces hay que autenticarlos vía MAC address. Pero todos los que estamos aquí presentes sabemos que un tema de clonar una MAC address puede ser algo trivial, nos puede tomar alrededor de 5 o 10 minutos y con esto podríamos tener acceso a la red inalámbrica. Entonces, tenemos que pensar en escenarios donde podamos hacer perfilamiento de estos dispositivos. Y esto cada vez es más crítico, no solo en temas de almacenamientos y centros de producción. En hotelería, algo que estamos viendo que está cambiando bastante, es que ya no solo se piensa en una red para darle acceso a los huéspedes y vamos a darle la mejor red a los huéspedes, de modo que cuando salgan nos pongan 5 estrellitas. Realmente es que ya en las habitaciones se están empezando a colocar televisiones que se conectan vía Wi-Fi, las chapas se empiezan a conectar vía Wi-Fi, persianas, los controles del clima, y entonces cada vez empezamos a traer más dispositivos que no controlamos a la red inalámbrica. Entonces, aquí tenemos que buscar mecanismos justamente para hacer perfilamiento y empezar a pensar en si mi única forma de autenticarlos es vía MAC address, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué otras capas le puedo agregar a esta autenticación? Una de las respuestas justamente es perfilamiento. Con perfilamiento y mecanismo de perfilamiento, por ejemplo, como de DHCP, petición web, hay otros como SNMP, Nmap, SFlop, hay varios sistemas que podemos utilizar para el tema de perfilamiento y debemos de ver cuál se adecua a los dispositivos que tenemos, cuál es el adecuado para nuestra red y en base a eso entonces tenemos ya MAC address, tenemos perfilamiento. Con el perfilamiento tenemos qué tipo de dispositivo es, podríamos ver qué sistema operativo tiene y con eso metemos una capa más de modo que si nos clonan una MAC address pero el sistema operativo no coincide, pues justamente dejamos al intruso fuera. Y el otro punto también que tenemos que buscar es que nuestro sistema de NAC soporte MAC spoofing, porque ¿qué pasa? Que si me clonaron la MAC address, en el momento en que yo vea dos dispositivos con la misma MAC address conectados a mi red, pues de inicio dejo fuera a los dos en lo que averiguo cuál es el intruso y cuál es el verdadero. Entonces, tenemos que buscar temas de perfilamiento, tenemos que buscar cómo vamos a proteger a los dispositivos de IoT y cómo los vamos a conectar de la forma más segura posible. Y aquí viene el siguiente paso, ¿cómo les daré acceso a la red? Entonces, hay muchos proyectos de NAC donde el proyecto de NAC nace del área de seguridad y aquí un punto importante que mencionaba Jorge en la mañana, el mundo de seguridad realmente sí está convergiendo con el tema de redes, cada vez lo estamos viendo también nosotros y aun cuando el proyecto realmente lo trae el área de seguridad, pues al final del día tienes que ir con los de redes o también cuando nace del lado de redes tienes que ir con los de seguridad y ahorita profundizamos un poco más ahí. Entonces, cuando nace del lado de seguridad, justamente tienes que voltear a ver cuáles son tus dispositivos de red. ¿Por qué es importante? Porque tienes que ver qué soportan. Soportan Radius, soportan TACAC, soportan ACLs, roles, políticas de firewall, les puedes regresar comandos, les puedes regresar VLANs de forma dinámica y todo esto se torna importante porque en base a eso tienes que armar tu política donde si a los dispositivos corporativos si los autenticas por medio de certificado digital, ok, a ellos les puedes dar acceso a una VLAN donde sí tienen acceso a la parte corporativa, pero ¿qué pasa con las handhelds? A esas las puedes restringir, las mandas a otra VLAN donde solo tienen acceso, y aquí un punto muy importante, solo tienen acceso a los servidores de rutas. Alguna vez platicábamos con uno de nuestros clientes donde nos decía, oye, es que las handhelds vamos a ponerlos en una red completamente aislada donde solo tienen acceso al servidor de Oracle. Ok, ¿qué tienes en tu servidor de Oracle? Ah, tengo las rutas, ok, tengo las direcciones de mis clientes, tengo los nombres de mis clientes, ok. Entonces, no solo es, le voy a dar acceso a mi servidor de Oracle, realmente es que le estoy dando acceso a uno de mis sistemas más críticos dentro de la empresa. Entonces, si se dan cuenta, empieza a converger todo el tema de seguridad porque si bien en el tema de redes empezamos a segmentar la red a lo mejor por medio de VLANs, tenemos que pensar qué política vamos a aplicar en el firewall,
¿quién va a gestionar esas VLANs? ¿Quién va a gestionar el tráfico ya no solo en el punto de acceso hacia la red, sino de nuestro punto justamente central hacia todo lo demás? ¿Quién se va a hacer cargo de eso? Y francamente podríamos manejar el tema de, pues yo gestiono el acceso a la red inalámbrica y se acabó, pero la realidad es que debemos de pensar más allá, necesitamos pensar en redes más seguras que converjan con todos los sistemas que tenemos. Entonces, en base a lo que soporte nuestros dispositivos de red, tenemos que armar una política y en base a eso tiene que nacer el tema de cómo lo vamos a implementar, ¿no? Nuevamente, nos toca mucho donde sí se soportan la asignación dinámica de VLANs, por ejemplo, pero la realidad es que tenemos una VLAN grandota y ahí metemos todos los dispositivos y por qué no, hasta a los invitados los metemos ahí. Entonces ahí el reto ya ni siquiera es un tema de autenticación, es cómo vamos a platicar con el usuario y cómo vamos a llevar a cabo la política para empezar a segmentar esa red, ¿no? Entonces, una implementación de NAC va más allá de solo vamos a autenticar, va más allá de solo cuál es el protocolo más seguro para autenticar a los usuarios, es qué vamos a hacer detrás, cómo vamos a gestionar todo el tema de seguridad y cómo vamos a tener el punto central de nuestra red para en base a eso pues, tener una red cada vez más segura. Entonces, el otro punto importante, arquitectura. Realmente también aquí podría ser algo muy sencillo, podemos implementar el NAC en el data center, todo lo apuntamos a ese data center y listo, se acabó. Pero también tenemos múltiples escenarios. Uno de los escenarios que alguna vez nos tocó es un tema de minas, donde nos decía es que mi enlace de la mina hacia el data center es de 2 megas y además tengo fallas todos los días, pero no puedo dejar de operar dentro de la mina y ahí tengo todos los dispositivos de IoT, ok. Entonces pensamos en meter un NAC en esa localidad y ese NAC contra qué fuentes de autenticación va a comunicarse. Contra una AD, pues necesitamos replicar el AD, pero ahorita mencionábamos, no todo soporta 802.1x. Las MAC address, ¿contra qué las vamos a autenticar? Lo podemos hacerlo en el NAC, tenemos que meter una base de datos externa con SQL, tenemos que pensar justamente en cuál va a ser la mejor arquitectura y aquí puede variar, algo tan sencillo de centralizas todo, pones un HA o algo tan complejo como en cada una de las localidades necesitas poner un NAC, pero no solo el NAC, necesitas poner una AD, necesitas poner la base de datos SQL y el otro punto importante, ¿cómo vas a homologar esa base de datos? En el tema del AD es algo relativamente sencillo, justamente tienes tu AD principal, los otros replican, haces su cambio en el principal y se replican los demás. Ok, ¿cómo vas a gestionar todo el tema de base de datos? ¿Cómo vas a gestionar la parte de justamente perfilamiento en los dispositivos? Entonces tienes que pensar en homologar todo esto y esto es un punto crítico de arquitectura. Y justamente después de que ya tenemos cuántos dispositivos, qué tipo de dispositivos tenemos, cómo los vamos a autenticar, qué soportamos, a qué les vamos a dar acceso, ya armamos la arquitectura, pues entonces viene la planeación y viene la migración. Y aquí hay varios escenarios. Nosotros le llamamos que nos podemos aventar el paso de la muerte, donde básicamente es en una ventana de 1 o 2 horas, quieres aventar todo a la nueva red y con esto terminar. Es muy complicado llevar a cabo eso y sobre todo en ambientes que ya son productivos, puedes realizar, te dan ventanas y nos ha tocado, de pronto tenemos ventanas de 15 minutos. En 15 minutos vas a migrar los dispositivos corporativos. La respuesta podría ser sí, por medio del AD les empujas una política por GPO y migraste. Pero ¿qué pasa nuevamente con todos los dispositivos de IoT? Donde no tienes una gestión centralizada en la mayoría de los casos y tienes que ir dispositivo por dispositivo a conectarte por cable, meterle los nuevos parámetros y migrarlo al nuevo SSID. Que esa sería la recomendación, levantas un SSID nuevo y empiezas a migrar y con esto puedes lograr una migración suave. También puedes planear todo para migrar sobre el mismo SSID, pero tienes que pensar en todos los retos y más allá de solo migro y ya funciona, ¿qué protocolo de pruebas tengo que correr después de esa migración? Y si me da tiempo de correr un protocolo de pruebas adecuado para garantizar que esta migración fue exitosa
y que no vamos a tener problemas en la operación. Y el punto importante, si algo falla, ¿cómo vamos a poder hacer un rollback inmediato? Y en el tema de migración, algo que comentábamos, pues de pronto solo tienes una red, ¿no? Más bien, tienes un segmento de red. Y si estás pensando justamente en aprovechar la implementación de NAC para segmentar tu red, pues de inicio ahí ya se puede tornar bastante complicado. Entonces debemos de pensar en una migración lo más suave posible. Se puede, y lo hemos hecho, paso de la muerte, pero hay que prepararlo bastante bien. Y después viene el tema de operación. Aquí en el tema de operación me gustaría tocar dos puntos importantes. Hasta el momento que entras a operación, muchas veces es cuando el usuario final se da cuenta de cuál es el potencial de un NAC. ¿Por qué? Alguna vez nos tocó, tiene más o menos 4 años, nos tocó un proyecto donde todas las políticas de seguridad estaban amarradas a IPs estáticas. Y entonces tenían, como mencionaba Olmos, tenían su Excel con sus IPs estáticas, sus MAC address, y justamente ya a nivel firewall amarrabas el tema de IPs y ahí aplicabas la política, ok, de esta IP a esta tiene esta política, de esta a esta tiene esta política. Pero cuando llegaban dispositivos nuevos, pues se tenían que ir a ver ese Excel, se tenía que levantar un ticket, y esto justamente nos comentaban que ahora sí, en la mesa de tickets les generaba alrededor de 500 a 600 tickets al mes. Justamente cuando llevamos a cabo la migración a NAC y entramos a operación, automatizamos todo el tema de poderles regresar atributos a esos dispositivos, poder segmentar la red. Ahí es cuando se dieron cuenta que esos 600 tickets básicamente pasaron a 1, a 2 y más o menos a los 3 o 4 meses ya no teníamos tickets. Entonces, aquí bajamos costos en tema operativo y en tema tiempo hombre, ¿no? El otro tema importante es que una vez que también entras a operación, pueden surgir las preguntas de ¿qué pasa si no hubieras implementado un NAC y justamente sufrieras un ataque, nunca te dieras cuenta y más bien tu reputación se ve comprometida? Y no solo tu reputación, la información de tus usuarios se vio comprometida y información delicada tuya se puede ver comprometida. ¿Eso qué costo tendría? Y pues la realidad es que yo me atrevería a decir que en un 99% de los casos es mucho más barato implementar un NAC que arriesgarse a un ataque o dejar una puerta abierta latente hacia un ataque, ¿no? Y el otro punto importante en el tema de operación, si ya bien migramos y podemos decir que tenemos una red segura, tenemos que pensar justamente en la evolución y tenemos que estar al pendiente de cómo está funcionando esa red hacia el futuro. Ejemplo, uno de los puntos importantes es que actualmente, y lo veo todavía más, ya lleva un tiempo, pero lo veo más ahorita, donde tenemos dispositivos móviles que conectan, más bien tenemos dispositivos móviles corporativos y no corporativos. En los corporativos justamente pueden tener un MDM. Y la mayoría de los casos, y más ahorita están implementando MDMs con la licencia de Office 365, podrías tener un MDM como Intune, por ejemplo, y entonces si estás empezando a meter un MDM justamente hacia tu red, ¿eso se va a integrar a tu NAC o no se va a integrar? Entonces, de acuerdo a los componentes que van llegando y a los requerimientos que justamente empiezan a surgir, tú tienes que ver si esa política va a evolucionar. No se trata solo de, ok, ya implementé, ya migré, ya entré a operación, pues justamente, muchas gracias usuario, pues si tienes algún evento, me levantas un ticket y lo atiendo. No, tenemos que justamente establecer esa comunicación y buscar el evolucionar con él justamente la red, evolucionar las integraciones, evolucionar todo el tema de autenticación. Y justamente viendo los retos que tiene el migrar una red hacia un NAC, pues ya surgen varias respuestas, ya no solo es la pregunta de, pues, se necesita un NAC porque pues, es un tema de seguridad, ok, pero ¿qué te da? Te da visibilidad porque no sabías cuántos dispositivos tenías, qué tipo de dispositivos tenías, te da trazabilidad, ahí lo que comentaba en integraciones, por ejemplo, con firewall,
Tú sabes que Óscar Arias se conectó a través del AP5, pero hacia atrás sabes hacia dónde está entrando Óscar Arias, y entonces lo que tienes que buscar es que el NAC se integre no solo con tus dispositivos de red, sino que se comunique también con los demás dispositivos de seguridad. De esa forma, tú puedes ver en el firewall si Óscar Arias está generando tráfico anómalo, pues ok, sabes dónde está el dispositivo, lo trazas contra el AP y lo puedes bloquear desde firewall y lo puedes bloquear desde la red inalámbrica. Entonces, eso nos da trazabilidad, nos da control, justamente ya controlamos qué y cómo se está conectando a la red, ¿no? Aquí un punto importante, necesitamos concientizar a los usuarios de redes, y por eso me hacía mucho sentido lo que comentaba Jorge de está convergiendo el tema de seguridad con el tema de redes, porque nos ha tocado que tenemos una red 802.1x con certificado súper bien, y ¿por qué no el director quiere conectar la bocina a la red? Y quiere conectar su marco de fotografías a la red. Y como no soporta eso 802.1x, entonces pues, genérale un SSID con WPA2 personal, pero que sí tenga acceso a la red. Entonces, ahí debemos de concientizar al usuario de que por qué es importante tener un control, por qué es importante el no pensar solamente en satisfacer alguna necesidad de forma inmediata o justamente pues poder abrir ahí un hueco de seguridad, ¿no? Nos ayuda también en el tema de inventario, pues justamente regresando al punto de qué y cómo se está conectando la red. También en el tema de un NAC nos puede ayudar a tener una mejor segmentación, a tener mejores políticas. Toqué el punto de VLANs dinámicas porque realmente es lo que casi soportan todos los dispositivos, pero también podríamos soportar políticas de firewall. Entonces, a lo mejor no es necesario segmentar y lo que regresas tú a tus dispositivos de red es una política de firewall y con eso basta, ¿no? O puedes regresar a algún atributo como algún rol y ese rol lo puedes de alguna forma diferenciar de los demás y entonces no necesitas segmentar la red, pero en la mayoría de los casos lo que se soporta es VLANs. Y aquí un punto importante, algo que estamos viendo es que necesitas pensar en un NAC que se integre o más bien que soporte integraciones con varios fabricantes, porque un punto ahorita, sobre todo en el tema de escasez de semiconductores, lo que estamos viendo es que en el almacén 1 tienen un fabricante, pero en el almacén 2 tienen otro fabricante. ¿Por qué? Pues porque el fabricante 2 entregaba más rápido. Entonces empezamos a tener ya modelos y esquemas híbridos donde tenemos que converger con fabricantes distintos, pero eso lo tenemos que ver para homologar nuestra política de seguridad y sin importar el fabricante tener un control de acceso y de acuerdo ya a cada fabricante podríamos regresar ciertos atributos, pero la política debe ser homóloga en todos los sentidos. Y justamente ahí surgía el tema de integraciones. Entonces, más que el tratar de responder el por qué un NAC y basarme en temas de estadísticos y en temas de ataques y cómo se llevaron ataques, lo quería llevar más a un tema de cuáles son los retos al momento de implementarlo. Aquí podríamos compartir bastante experiencias, pero si se dan cuenta, la evolución y el principal reto que yo veo es que ya tenemos muchos dispositivos que no soportan, en este caso, que no soportan 802.1x. Claramente, todo lo que soporte 802.1x, pues nos vamos a ir por ahí, o sea, no voy a agarrar, pues la máquina corporativa, pues también la meto por MAC address y perfilamiento y ya con eso, ¿no? No, nos vamos a ir al nivel más alto de seguridad soportado por el dispositivo, pero tenemos que pensar en todo lo que no lo va a soportar. Entonces, pues básicamente es lo que tenía preparado, espero os haya servido.